Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Llovía a cántaros sobre la ciudad esa tarde. Las calles estaban resbaladizas y el viento aullaba entre los rascacielos como una advertencia silenciosa. Corrió, con el corazón latiéndole con fuerza, para alcanzar el autobús, con los zapatos empapados y el abrigo pegado a la piel. De repente, un grito atravesó el rugido de la tormenta. En la esquina, un anciano había tropezado con el pavimento resbaladizo y parecía a punto de caer bajo las ruedas de un coche a toda velocidad. Sin pensarlo, ella corrió hacia él, lo agarró del brazo y lo sacó justo a tiempo. El impacto fue violento, la lluvia le azotó la cara, pero el hombre salió ileso. Sin aliento, dio un paso atrás, mirando al anciano con preocupación. Sus ojos eran de un azul penetrante, llenos de sabiduría y soledad. Sonrió débilmente, casi como si tuviera una deuda eterna con ella. «Gracias», murmuró con voz temblorosa pero firme. «Me salvaste la vida». Ella se encogió de hombros, avergonzada. «No es nada, cualquiera lo habría hecho». Pero lo que ella no sabía era que este hombre acababa de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Este rescate, un gesto sencillo y espontáneo, pronto le abriría las puertas a un mundo que jamás hubiera imaginado, un mundo de poder, riqueza y responsabilidades inimaginables. Y en el silencio de aquella noche lluviosa, un destino acababa de sellarse. A la mañana siguiente, se despertó como siempre, creyendo que su vida continuaría monótona. Estudiante o joven profesional, lo que prefiera, llevaba una existencia sencilla, un apartamento modesto, un trabajo normal, sueños modestos. Pero ese día, una carta le llamó la atención, dejada en el felpudo, sellada con un elegante sello rojo. Intrigada, lo abrió. Dentro, un lujoso documento detallaba una invitación para reunirse con un representante legal del anciano al que había salvado. Sus ojos se abrieron de par en par al leer las palabras. «Usted salvó la vida del señor Jonathan Whitmore. En reconocimiento a su valentía y generosidad, él ha decidido legarle una parte sustancial de su patrimonio. Por favor, preséntese en su residencia privada para las formalidades». Releyó la carta varias veces, preguntándose si era un error o una broma. Pero algo en la precisión y seriedad del tono le provocó un escalofrío. Jonathan Whitmore. El nombre parecía casi irreal, un hombre discreto, prácticamente invisible en los medios, pero cuya reputación de multimillonario y filántropo circulaba por los círculos financieros e industriales del país. Unas horas después, se encontró frente a una enorme y moderna villa, custodiada por agentes silenciosos. Estaba nerviosa, con las manos ligeramente temblorosas. Dentro, el anciano la esperaba, sentado en un sillón de cuero, con una cálida sonrisa. «Bienvenido», dijo en voz baja. «Supongo que no esperabas una visita así». Ella asintió, incapaz de encontrar las palabras. «Te debo la vida», continuó. «Y creo que un acto así no puede quedar impune. Mereces las mismas oportunidades que quienes nacieron en la riqueza». Entonces comprendió que su vida había cambiado drásticamente. Los cientos de miles de millones, los negocios, las propiedades, todo esto formaría parte de su existencia. Pero esta repentina riqueza también trajo consigo responsabilidad, escrutinio y, sobre todo, la necesidad de desenvolverse en un mundo que desconocía. Y, sin que ella aún lo supiera, ese regalo inesperado sería el inicio de una serie de retos, encuentros y descubrimientos que transformarían su vida mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino de sorpresas. Apenas tuvo tiempo de procesar la noticia cuando la fortuna de Jonathan Whitmore fue oficialmente suya. Las cuentas bancarias, las propiedades, los negocios, todo pasó a su nombre. Se sintió emocionada y abrumada a la vez. La primera impresión fue la villa donde aún se encontraba, ahora su hogar temporal. Cada habitación rezumaba lujo, desde el mármol reluciente hasta las obras de arte que colgaban de las paredes, sin mencionar la enorme biblioteca llena de volúmenes raros y antiguos. Caminaba lentamente, tocando los objetos como para verificar su autenticidad.
El anciano Jonathan le explicó pacientemente cómo funcionan los negocios y las inversiones. Has heredado activos en varios sectores: inmobiliario, tecnológico, financiero. Pero ten en cuenta que la riqueza no es nada sin comprensión y prudencia. Tendrás que aprender a gestionar, a escuchar y, a veces, a decir que no. Ella asintió, impresionada. Nunca imaginó que su vida cambiaría así. Sus amigos, su familia, todos quedaron atónitos cuando les dio la noticia. Algunos estaban felices, pero otros mostraban un atisbo de envidia o sospecha. Pronto se dio cuenta de que el dinero atraía tanta atención como puertas le abría. Ofertas de colaboración, solicitudes de caridad y demandas de ayuda financiera le llovían por correo electrónico y teléfono. Se sentía como un blanco en un mundo donde cada sonrisa podía ocultar un motivo oculto. Aún así, conservó su bondad. Empezó a crear un pequeño comité de asesores de confianza para que la ayudaran a administrar su fortuna, eligiendo cuidadosamente a personas honestas y competentes. Su instinto, su bondad y su valentía, las mismas cualidades que la impulsaron a salvar a Jonathan, serían sus mayores activos. Este nuevo mundo era fascinante, pero complejo. Y en el fondo, se preguntaba, ¿a dónde la llevaría esta riqueza inesperada? Una cosa era segura: su vida nunca volvería a ser la misma. La vida después de la herencia no solo fue emocionante, sino también llena de desafíos. Apenas unas semanas después de tomar posesión de sus bienes, empezó a comprender el verdadero alcance de su riqueza. Amigos que conocía desde hacía años empezaron a comportarse de forma extraña, algunos se volvían demasiado insistentes, otros repentinamente distantes. Una mañana, recibió una visita inesperada: su prima, a quien consideraba una amiga íntima, apareció en su villa con una sonrisa cálida pero ojos calculadores. «Felicidades por todo», dijo, admirando la vista desde la sala. «¿Seguro que podemos hacer grandes cosas juntos?» Inmediatamente percibió tensión en su voz. Esa sonrisa no era sincera, buscaba algo. Comprendió que tendría que aprender a distinguir la verdadera lealtad de las intenciones egoístas. Mientras tanto, gestionar algunos de los negocios heredados se convirtió en otro desafío. Los gerentes, acostumbrados a seguir las órdenes del anciano, no estaban necesariamente preparados para aceptar a una heredera joven e inexperta. Ella se enfrentó a reuniones tensas donde algunos ejecutivos intentaron manipularla o subestimarla. Pero tenía una ventaja: su instinto. Recordaba cómo había reaccionado para salvar a Jonathan: rápida, decidida y valiente. Aplicó esas mismas cualidades a sus nuevas responsabilidades, negándose a dejarse intimidar. Poco a poco, comenzó a imponer su autoridad, ganándose el respeto incluso de los más escépticos. Sin embargo, no fue solo el mundo empresarial el que planteó problemas. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse por ella, publicando artículos sobre la joven que heredó una fortuna colosal y especulando sobre sus intenciones y personalidad. Las opiniones estaban divididas: algunos la elogiaban por su valentía, mientras que otros la criticaban o la envidiaban. Este capítulo de su vida fue una mezcla de oportunidades y desafíos. Pronto se dio cuenta de que su repentina riqueza había transformado su existencia en un campo de batalla donde cada gesto, cada palabra y cada decisión podían tener profundas consecuencias. Por primera vez, se dio cuenta de que salvar una vida realmente podía cambiar el curso de su propio destino, pero que ese cambio conllevaba sus propias batallas que librar. Con el tiempo, empezó a comprender que su riqueza podía convertirse en una herramienta poderosa, no solo para ella, sino para ayudar a los demás. Visitó escuelas desfavorecidas, financió programas de becas para jóvenes talentosos y apoyó a organizaciones benéficas locales. Cada sonrisa que recibía a cambio le recordaba por qué Jonathan Whitmore había decidido recompensarla. Sin embargo, este poder también atrajo la atención de las personas equivocadas. Algunos socios comerciales, celosos de su riqueza y creciente popularidad, intentaron manipularla para favorecer sus propios intereses. Durante una tensa reunión con el consejo de administración de una gran empresa que acababa de adquirir, un influyente ejecutivo se atrevió a cuestionar públicamente una de sus decisiones. «Aún eres joven e inexperto», dijo con una sonrisa condescendiente. «Quizás deberíamos esperar a alguien más
capaz. Respiró profundamente, recordando la fuerza que la había impulsado a salvar a Jonathan. Mi experiencia de vida puede ser diferente a la tuya, respondió con calma pero firmeza. Pero nunca dudo de mis decisiones cuando son correctas. Si no puedes trabajar conmigo honestamente, encontraré a alguien que pueda. El silencio invadió la sala. Las miradas oscilaban entre la sorpresa y el respeto. Poco a poco, percibió que la gente empezaba a comprender que no era solo una heredera pasiva, sino una figura a tener en cuenta. Al mismo tiempo, continuó reuniéndose con familias y personas que necesitaban ayuda. Cada proyecto filantrópico que emprendió fortaleció su confianza y le recordó el verdadero valor de la riqueza, la posibilidad de transformar vidas. Sin embargo, en el fondo, persistía una pregunta: ¿algunos de sus familiares o nuevos aliados realmente buscaban ayudarla, o simplemente aprovecharse de su riqueza? Comprendía que la verdadera riqueza también implicaba la necesidad de elegir con cuidado a sus amigos y socios. Esta constatación marcó un punto de inflexión. Ya no era solo una joven afortunada, se estaba convirtiendo en una líder, capaz de combinar valentía, inteligencia y bondad para desenvolverse en un mundo complejo y, a veces, despiadado. Todo parecía ir a la perfección. Sus proyectos filantrópicos cobraban fuerza y ella empezaba a sentirse cómoda en este nuevo mundo de lujo y responsabilidad. Pero la riqueza no solo atrae admiración, sino también envidia y peligro. Una noche, mientras regresaba sola a la villa tras una reunión con sus asesores, notó figuras sospechosas cerca de la entrada. Su corazón se aceleró. ¿Se trataba de un robo? ¿Una amenaza más personal? Afortunadamente, gracias al sofisticado sistema de seguridad que Jonathan había dejado, pudo alertar rápidamente a los guardias y evitar cualquier intrusión. Al día siguiente, recibió un mensaje discreto pero claro: cuidado con aquellos que crees que están cerca de ti. No todo es lo que parece. Entonces comprendió que el legado de Jonathan no se limitaba al dinero y las posesiones. Había secretos, alianzas y rivalidades que debía descubrir para sobrevivir en este mundo. Decidió conocer a Jonathan para aprender más sobre su pasado y sobre los enemigos que ahora pudieran intentar hacerle daño. Cuando lo encontró en su villa, el anciano le explicó ciertas verdades que siempre había guardado para sí. Mi fortuna no se construyó solo con inversiones y trabajo duro, dijo con voz grave. Ha habido socios que me traicionaron, enemigos que siempre han buscado hacerme daño, y algunos nunca han desaparecido. Hay que tener cuidado. Escuchó atentamente, consciente de que su vida acababa de verse envuelta en un complejo juego de poder donde la ingenuidad podía ser fatal. Pero se negó a dejarse intimidar. Su valentía, la misma que la había impulsado a salvar a Jonathan, sería ahora su mayor arma. Así comenzó una nueva etapa de su viaje: aprender a proteger su fortuna, desentrañar los secretos del pasado de Jonathan y descubrir quiénes de su entorno eran confiables. Sabía que solo podía confiar en sus instintos, su inteligencia y su corazón. Y una cosa era segura: la herencia no era solo un regalo, era una responsabilidad y, a veces, un arma. La tensión aumentó rápidamente en su nueva vida. Empezó a notar inconsistencias, información filtrada, decisiones empresariales saboteadas y socios que parecían más interesados en sus posesiones que en su éxito real. Intuía que un traidor acechaba entre quienes creía leales. Una tarde, mientras revisaba sus informes financieros, notó una transacción inusual: una gran transferencia de fondos a una empresa desconocida, aprobada por uno de sus asesores de confianza, Mark Bennett. Mark era un joven carismático que se había vuelto muy cercano a ella desde la herencia y afirmaba querer ayudarla a administrar sus bienes. Decidió confrontar a Mark en privado. En la elegante oficina de la villa, le presentó el informe, con la mirada penetrante fija en él. Explícame esto, Mark. ¿Por qué se transfirieron estos fondos sin mi autorización? Mark dudó un momento, luego intentó sonreír. Es para proteger tus intereses, aún no entenderías las complejidades de ciertas transacciones. Ella negó con la cabeza impasible. No me subestimes. Sé exactamente lo que está pasando. ¿Quién te dio esas órdenes? En ese momento, la fachada de Mark se derrumbó. Confesó que algunos antiguos socios de Jonathan,
celosos de su imperio, se habían acercado a él para manipularlo y obtener información confidencial. Pero también reveló un detalle sorprendente: algunas de las conspiraciones provenían de personas muy cercanas a él, a quienes ella consideraba sus aliados. La conmoción fue inmensa. La confianza, en este nuevo mundo, era frágil. Comprendió que su vigilancia jamás flaquearía, y que cada sonrisa a su alrededor podía ocultar una intención oculta. Decidida a proteger lo que le pertenecía, tomó medidas drásticas. Revisó todas las cuentas y transacciones con expertos de confianza. Puso en marcha un sistema de seguridad aún mayor estricto con sus posesiones y su vida personal. Y comenzó a formar un pequeño círculo de asesores. Totalmente leal, eligiendo solo a aquellos que habían demostrado su valía y su honestidad. Esta experiencia le enseñó una lección esencial: en el mundo de la riqueza, la bondad y la intuición no siempre bastan. La prudencia, la estrategia y la vigilancia constante también eran necesarias. Por primera vez, se sintió preparada para enfrentarse a los enemigos invisibles de su herencia. Y comprendió que esto era solo el comienzo de batallas mucho mayores por venir. Tras identificar al traidor y reforzar su seguridad, empezó a sentirse más segura al administrar sus bienes. Pero Jonathan, intuyendo que necesitaba comprender mejor el mundo en el que vivía, decidió revelarle algunos secretos de su pasado. Una noche, en la oficina de la villa, Jonathan le habló con voz profunda y seria. Antes de dejarte heredar, había aspectos de mi vida que debía proteger. Algunos socios intentaron traicionarme, pero también había enemigos que aún desconoces. Le explicó que algunos de los negocios que habían forjado su fortuna se habían forjado en circunstancias difíciles, a veces enfrentándose a adversarios sin escrúpulos. También le confesó que su familia se había visto envuelta ocasionalmente en rivalidades secretas por el control de su imperio. Escuchó atentamente, fascinada y conmocionada a la vez. Comprendió que su riqueza no era solo material, era el resultado de una lucha constante, sacrificios y decisiones difíciles. Inspirada por estas revelaciones, decidió prepararse para defender su legado con mayor estrategia y discernimiento. Comenzó a trabajar en planes para asegurar sus negocios, anticipar amenazas y fortalecer alianzas con personas de confianza. Al mismo tiempo, decidió comprender al hombre que había salvado. Jonathan no era solo un multimillonario, era un hombre marcado por la vida, por sus errores y sus victorias. Aprender sus secretos y estrategias le daría una ventaja en el complejo mundo en el que acababa de entrar. Este capítulo marcó un punto de inflexión: ya no era solo una joven heredera afortunada. Se estaba convirtiendo en una mujer dispuesta a tomar las riendas de su destino, armada de valentía, prudencia y conocimiento. A pesar de toda su cautela, se dio cuenta de que ciertas fuerzas invisibles comenzaban a actuar contra ella de forma más directa. Los negocios que heredó se convirtieron repentinamente en blanco de rumores negativos, y contratos importantes se retrasaron o cancelaron sin motivo aparente. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina de la villa, recibió una llamada anónima. Crees que lo controlas todo, pero estás rodeado de traidores. Ten cuidado, o lo perderás todo. En lugar de entrar en pánico, se concentró. Cada acción, cada detalle, se volvió crucial. Convocó a su círculo de asesores leales y comenzó a investigar cada transacción, cada socio y cada empleado que pudiera estar involucrado. Pronto descubrió que algunas de sus adquisiciones estaban siendo saboteadas por antiguos socios de Jonathan que buscaban recuperar el control de ciertas empresas. Aún más sorprendente, algunos de ellos habían forjado alianzas con miembros de su círculo íntimo. La traición vino de muy cerca. Decidida a tomar represalias, ideó un plan estratégico. En lugar de actuar con enojo, decidió actuar con inteligencia. Identificar las fallas en los esquemas. Utilizando sus recursos para proteger a las empresas amenazado. Para frustrar conspiraciones exponiendo públicamente a los traidores cuando llegó el momento adecuado. Con fría determinación, comenzó a recuperar el control de la situación. Este capítulo marcó su transformación: ya no era simplemente una joven heredera ingenua. Se estaba convirtiendo en una líder capaz de frustrar conspiraciones, analizar a sus enemigos y usar su riqueza para fortalecer su posición, manteniéndose fiel a sus valores.
Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Los enemigos invisibles, aquellos que esperaban el momento oportuno para atacar, seguían ahí, y cada paso que daba debía ser calculado con precisión. Su vida se había convertido en un complejo juego de estrategia, donde solo la inteligencia, el coraje y la vigilancia podían garantizar su supervivencia y la de su legado. Tras semanas de observación, investigación y verificación meticulosa, finalmente reunió pruebas suficientes para identificar a los principales traidores entre sus asociados y colaboradores. Algunos actuaban motivados por los celos, otros por la codicia, pero todos habían subestimado su capacidad para frustrar sus planes. Decidió confrontarlos, pero con inteligencia y cautela. En lugar de reaccionar impulsivamente, organizó una reunión formal de la junta directiva en una de sus grandes salas de conferencias. Las cámaras de vigilancia y las grabaciones servirían para documentar las pruebas de sus maquinaciones. Cuando los traidores estaban presentes, ella habló con calma y autoridad. Creíste que podías manipular los asuntos de Jonathan Whitmore para tu beneficio. Subestimaste no solo mi inteligencia, sino también mi vigilancia. Aquí está la evidencia de tus acciones. Los rostros se congelaron, algunos palidecieron, otros intentaron justificarse, pero ella no les dio escapatoria. Cada documento, cada transacción fraudulenta, cada comunicación sospechosa quedó a la vista de todos. En cuestión de horas, recuperó el control total de sus empresas. Los traidores fueron destituidos de inmediato, sus puestos fueron reasignados a personas de confianza y se implementaron medidas de seguridad adicionales para evitar que se repitiera. Esta victoria reforzó su confianza y reputación. Sus leales colegas la respetaban profundamente, e incluso algunos antiguos escépticos comenzaron a reconocer su autoridad y visión de futuro. Pero este éxito también tuvo un coste emocional. Se dio cuenta de que la riqueza y el poder conllevaban la soledad y la necesidad de tomar decisiones difíciles. Había que vigilar las alianzas, analizar las intenciones y confiar con cautela. A pesar de todo, sentía una profunda satisfacción. Por primera vez desde su herencia, había tomado el control total de su vida, su fortuna y su destino. Comprendió que esta experiencia, aunque difícil, la había transformado en una mujer más fuerte, más estratégica y más decidida. Y en el silencio de su oficina, juró que nunca más permitiría que nadie manipulara ni amenazara lo que había construido. Su legado ya no era solo un regalo, era su responsabilidad, su poder y su misión. Tras desenmascarar a los traidores y asegurar sus negocios, comenzó a respirar con más libertad. Cada decisión que tomó a partir de entonces fue meditada y estratégica, pero siempre guiada por su bondad e intuición. Comprendió que el dinero era solo una herramienta, su verdadera fuerza residía en su capacidad de hacer el bien, proteger a sus seres queridos y seguir adelante sin comprometer su integridad. Desarrolló varios proyectos filantrópicos importantes, financiando la educación, la salud y la innovación tecnológica. Estas acciones no solo reforzaron su reputación, sino que también dejaron un impacto duradero en el mundo. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía, perspicacia y generosidad. Jonathan Whitmore, ahora consejero y mentor cercano, lo observaba con orgullo. «Has transformado un simple gesto en un imperio de bondad y justicia», le dijo una noche en la terraza de la villa, mientras la ciudad se iluminaba ante sus ojos. Sonrió, consciente de lo lejos que había llegado, desde aquella noche lluviosa en la que salvó a un anciano, hasta esta posición de poder y responsabilidad. Cada desafío, cada traición, cada victoria la habían forjado como una mujer capaz de desenvolverse en un mundo complejo sin perder su humanidad. Y aunque aún acechaban enemigos potenciales en el horizonte, ahora sabía que podía enfrentarlos con inteligencia y valentía. Su vida, antes sencilla y ordinaria, se había vuelto extraordinaria, pero ella se mantuvo fiel a sí misma, generosa, perspicaz e indomable. Así, un solo acto heroico cambió no solo su vida, sino también la de miles de personas a su alrededor. Heredó una inmensa fortuna, pero sobre todo, heredó el control de su propio destino. La joven que una vez corrió bajo la lluvia para salvar a un desconocido ya no era la misma. Ahora era una fuerza poderosa, guiada por la bondad y la sabiduría, lista para afrontar cualquier desafío que la vida le presentara. Y en el silencio de la noche, rodeada del mundo que había construido,
finalmente supo que pertenecía plenamente a su propio destino.